Bueno, hermanos, en esta noche, la verdad es siempre me preguntaba por qué Pablo, ¿no? ¿Qué le impulsaba a Pablo a predicar el Evangelio? Y bueno, hermanos, vamos a estudiar 3 días de oración, segunda de Corintios, del capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 2. Hay 3 puntos en esos pasajes, ¿no? Que Pablo nos dice por qué él predicaba, ¿no? Por qué él, él no dejaba de predicar, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 11 se habla, dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, ¿no? Persuadimos a todos los hombres, ¿no es cierto? En el versículo 14 habla de, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y el versículo 17 al 20 vamos a encontrar de que es el llamado que Dios hace a todos los creyentes, ¿no? Es un llamado. Entonces, hoy día vamos a ver la primera parte nada más, el versículo 11, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir cuando dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias, ¿no? Cuando Pablo habla acá en este versículo del temor, dice, conociendo pues el temor del Señor, ¿no? Y acá cuando la palabra que traduce la Reina Valera es una palabra griega que significa miedo, terror, pero para entender el versículo 11 hay que leer el 10. Fíjese, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Esa palabra también en Mateo significa miedo, ¿no? O sea, está hablando del temor, del miedo, del terror relacionado con el juicio de Dios. Porque cuando habla el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, vamos a ir al tribunal del Señor. ¿Para qué dice? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, ¿no? Persuadimos a los hombres. O sea, ¿con qué? El Evangelio. El Evangelio. Compartimos el Evangelio. Ahora, hermanos, todo ser humano, todo ser humano que esté vivo ese tiempo, va a enfrentar el juicio de Dios, todo ser humano. Y vamos a Apocalipsis, del capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice la Biblia, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Hermanos, va a ser algo fuerte. Siempre nosotros escuchamos a la mayoría de gente que Dios es amor, ¿no es cierto? Inclusive hay grupos religiosos que dicen, ¿cómo un Dios que es amor va a destruir, ¿no? Lo que Él ha creado? Inclusive al hombre, dice, ¿cómo lo va a mandar al infierno al hombre? Dice, ¿no? Pero la Biblia está hablando que si nosotros vamos a ir a juicio, porque si relacionamos esto con Hebreos, el capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nadie va a escaparse de la muerte, que nadie se va a escapar del juicio, y que no hay reencarnación como creen en algunos lugares del mundo, ni que tampoco hay un lugar intermedio donde, ¿no? Después la familia, a través de ciertos actos, puede hacer que Dios de ahí lo traslade a otro sitio, ¿no? Tampoco. Entonces, nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo hoy, ¿no? O sea, está hablando de un juicio. Y hermanos, aquellos que dicen que Dios es amor y por ende no va a hacer lo que dice la Biblia, vamos a Hebreos 12:29, ¿no? Porque dicen, la mayoría se quedan, Dios es amor, Dios es bueno, entonces, ¿cómo? Pero Dios no solamente es eso, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero aquí nos dice el versículo 29 del capítulo 12 de Hebreo, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es fuego consumidor. Y ustedes si han leído el Antiguo Testamento van a ver varios pasajes donde se ha dado este caso, ¿no es cierto? Pero también en Hebreos 10, 26, 27, dice así, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, siempre evaluémonos a la luz de la palabra, no de nuestros sentimientos, no de lo que nos parece. Es fácil adoptar una postura, pero una vez me tocó tocar el tema acerca de los que se van a presentar al Señor y el Señor le va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, ¿no? Hacedores de maldad. No se trata, hermano, de cuánto usted sabe de la Biblia, no se trata de lo que usted puede hacer en la iglesia, sino de su relación con Dios, su relación con Dios. Y si siempre nosotros tenemos que a la luz de la Biblia ver cómo estamos. Porque esa vez, dije yo, algunos en aquel momento, aquel día, se van a llevar una sorpresa, ¿no? Porque así dice la Biblia, pues, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ustedes ese pasaje donde dicen, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios y hicimos un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y eso, hermano, que siempre nos tenga, que no es para tener miedo, sino estamos llamados a vivir con reverencia a Dios, ¿no? Una forma reverente, pero hablando de Pablo, eso es lo que a Pablo le motivaba a predicar, el juicio. Porque él decía, si para mí que somos salvos, ¿no? Va a haber un juicio, porque voy a ser evaluado, dice, ¿no es cierto? Todo lo que he hecho acá en la tierra, ¿no? Bien o mal. ¿Qué será para aquellos que no están entonces, que no son creyentes? También habla de otro juicio. Y eso lo vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice acá, comenzamos el juicio, acá en mi Biblia dice el juicio ante el gran trono blanco. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que a Pablo lo motivaba a predicar. Y eso cuando yo estaba, desde ayer, ¿no? Estaba viendo este tema, me llamó la atención. Decía, que Dios me ayude también a tener esa pasión, ¿no es cierto?, por las almas. O sea, porque sé el destino eterno, lo que les espera. Hermanos, y si no tenemos ese deseo de predicar, ese deseo de hablar a otros de nuestra fe, entonces tenemos que pedir que Dios nos ayude, nos ayude. Porque Pedro nos dice que él retarda su venida porque quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y Timoteo nos dice que el deseo del corazón, o sea, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. He estado reflexionando, hermano, desde ayer en este tema y querido compartirlos, porque siempre yo decía, pero ¿por qué Pablo, no? ¿Por qué Pablo tuvo que soportar todo lo que pasó? ¿Qué es lo que a él lo animaba? Uno de ellos era el saber, el temor del Señor. Va a haber un juicio. Y eso que no solamente para nosotros, sino también para ellos. Imagínense que diga, ¿a cuánto les has predicado el Señor? ¿Cuántos? Porque nosotros somos los encargados en este tiempo de hablar de Cristo, hablar de quién es y qué es lo que ha hecho a favor de la humanidad. No es nada sencillo, hermanos, pero estamos llamados a eso. Oremos en ese sentido, que Dios ponga en nuestro corazón, que Dios ese es el que produce así el querer y el hacer, dice nosotros, por su buena voluntad, que nos llene de ese amor para el prójimo, para compartirle. No importa que nos rechace, que no quiera saber, pero nosotros ya cumplimos con decirlo. Oremos para que Dios nos dé las oportunidades, oremos para que Dios nos haga hablar, nos haga hablar. ¿Cuántos están muriendo, sobre todo en este tiempo, sin Cristo? Y a muchos no se les ha hablado. Muchos no. Algunos no permiten, algunos, pero de todas maneras hay que orar primero por ellos, hermano. Y que Dios nos permita, nos dé la oportunidad de hablarles. Eso es el primero, porque como dije, hemos visto 3 puntos, ¿no? El temor del Señor. El otro es el amor al Señor. Y tercer punto es el llamado. Todos nosotros tenemos el llamado. Eso lo dejamos ya para el otro miércoles.